Si estás aquí, ya sabes de qué va este video, así que quédate, pero escóndete, porque la criatura puede estar al acecho. La película Alien, el octavo pasajero, constituye la gran aventura épica de ciencia ficción y terror, que fue magistralmente puesta en marcha por Ridley Scott en 1979 y que se mantiene hoy día vigente, tanto por la concepción terrorífica de sus criaturas como por las novedosas técnicas narrativas y de actuación que se incorporaron al filme. Scott mantuvo el ambiente claustrofóbico de la nave, no solo en la línea argumental, sino también en el propio trabajo de sus actores, que se vieron envueltos en el suspense y el terror en el propio rodaje. Por desgracia, esta saga no tuvo una digna continuación, a excepción y con salvedades, de la filmada por James Cameron en 1986, con el título de Aliens, el regreso. Las posteriores producciones no alcanzaron la debida repercusión por distintas razones: la inexperiencia de David Fincher, en Alien 3, el exceso de Jean-Pierre Jeunet, en Alien, Resurrección, así como las extrañas mezclas poco productivas de esta saga con Predator. Por último, las dos precuelas filmadas por Ridley Scott, Prometheus en el 2012 y Alien, Covenant, en el 2017, además de no aportar nada, a mi parecer, solo producen más confusión. Con la esperanza de que no produzcan más películas que enturbien la imagen de este clásico, te presento 10 curiosidades sobre la película inicial. Por su posición, Ridley Scott tenía un solo guión con la ambientación y una idea muy somera de las escenas, por lo que todos los actores, a excepción de John Hurt, que había firmado una cláusula de confidencialidad, fueron experimentando cronológicamente las mismas emociones que puede sentir el espectador al contemplar la película. En cierto modo, Scott improvisaba los diálogos relacionándolos con las reacciones de tensión de los propios actores. Una escena muy clásica de este tipo de rodaje fue la de la aparición del alien en la cocina y la reacción, sobre todo, de Veronica Cartwright. Por su parte, ninguno de los actores sabía la verdadera identidad de Ash, incluido el actor Ian Holm, que interpretaba al personaje y que fue informado días antes de rodar la secuencia. Ripley estaba inicialmente pensado para un hombre, pero Scott cambió de idea tras una audición a Sigourney Weaver, por lo que hubo que cambiar el guión poco antes de comenzar el rodaje. También se barajó el nombre de Meryl Streep para este personaje. Asimismo, Harrison Ford rechazó el papel de Capitán Dallas, que terminó en Tom Skerritt. Scott denominó Star Beast al alienígena y los huevos eran de gallina pintados, porque el director y el guionista Dan O'Bannon no sabían muy bien cómo realizar finalmente estos detalles. La primera criatura que diseñó H.R. Giger tenía ojos. A O'Bannon nunca le gustó el título y sugirió llamarlo Alien, además de quitarle los ojos para hacer al ser más amenazante y deshumanizado. Finalmente, al huevo le instalaron un sistema hidráulico para que se abriera por sorpresa, rellenándolo de vísceras. La niebla y la luz en la secuencia de la cámara repleta de huevos se realizó con láseres propiedad del grupo que estaban haciendo pruebas para una actuación en un set colindante de la película. Aunque Giger fue el diseñador de la criatura, otro diseño importante fue el de la primera fase de crecimiento, el cual está inspirado en el tríptico pintado por Francis Bacon en 1944, llamado «Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión». Para el alien adulto, el diseñador tuvo que añadir una vértebra como las de las serpientes para articular adecuadamente la cabeza. Sin embargo, al tratarse de un robot, el esqueleto debía estar constantemente lubricado, lo que provocaba que el alien estuviera siempre babeando. Este hecho fue aprovechado y aumentado para hacer a la criatura más amenazante y salvaje. Se filmaron un total de 3 horas y 12 minutos de material, quedando reducido a 117 minutos. Originalmente, la historia era más gore y sangrienta, pero a la productora le pareció excesivo y eliminó algunas escenas demasiado fuertes, como cuando Ripley encuentra a Dallas en una incubadora creada por el alien y aquel le suplica que acabe con su vida. Esta escena, sin embargo, sí aparece en el montaje del director. El presupuesto del filme fue de $11 millones y recaudó más de 104. El escritor canadiense Alfred Elton Van Vogt demandó a la productora y al guionista O'Bannon por plagio de sus novelas, Discordia en Escarlata y El viaje del Beagle espacial. Sin embargo, O'Bannon declaró que no robó Alien a nadie, sino a todos, indicando que sus influencias fueron La cosa de otro mundo, Planeta Prohibido 2001 y Terror en el espacio. En algunas partes de la película podemos ver un molinillo de café Krups, que se utilizó como modelo para construir Mr. Fusión de la trilogía de Regreso al futuro.
Asimismo, las interfaces de la nave para el aterrizaje y la secuencia de Aliens, donde se muestra el perfil de los tripulantes del Nostromo, y se indica que el capitán Dallas trabajó para la compañía Tyrell, son referencias que aluden a la película Blade Runner. En muchos países de habla española, el título de la película fue Alien, el octavo pasajero. Sin embargo, había un noveno pasajero, el gato. Se llegó a plantear la posibilidad de que hubiera un final alternativo, en el que el alien arrancaba la cabeza de Ripley y el menino conseguía hablar como ella para comunicarse con la Tierra. Hay muchas más curiosidades, pero eso será en otra secuela.